Los bochornos, los vasomotores, los sofocos, sensación de ardor por dentro, sensación que te quemas por dentro, sudoraciones continuas, esos son los famosos síntomas de la menopausia. Les voy a platicar sobre la doctora Verónica Rembis y les voy a platicar ahora sobre los síntomas vasomotores que se presentan en los pacientes con menopausia o con síndrome climatérico y que son sumamente incómodos para ellas. Existen tratamientos, son de los que vamos a platicar ahora. Los invito a suscribirse al canal donde tomamos temas de ginecología en diferentes aspectos. Bienvenidos. Bien, los famosos bochornos o los vasomotores son síntomas que son muy incómodos para muchas pacientes. En algunas ocasiones las dejan despiertas toda la noche o bien duermen por periodos muy cortos porque empiezan de repente a sentirse que algo les quema por dentro. Entonces se están tapando y destapando, tapando y destapando toda la noche. No pueden dormir ellas, no puede dormir su pareja, no puede dormir nadie. Amanecen de malas, incómodas, sin descanso. Entonces, afortunadamente existen muy buenos tratamientos para estos síntomas. Son de los que vamos a platicar a continuación. Bien, estos síntomas se dan desde los 40 a 50 años promedio, que es cuando se presenta la menopausia o bien el síndrome climatérico, y puede presentarse antes de los 40, menos del 1% de los pacientes se llama menopausia precoz, o bien después de los 55 que se llama menopausia tardía. Es menos frecuente, pero bueno, la mayoría de los pacientes entre 40 y 45 años, 45 50 años es cuando la mayoría presenta estos síntomas y son muy frecuentes, se presentan en el 75% de los pacientes que están en el periodo de climaterio o menopausia, en algunas personas incluso antes de la menopausia. Recuerden que la menopausia se considera cuando tenemos ya un año sin haber menstruado. Entonces, un año sin menstruar pueden tener síntomas durante ese año sin menstruar o incluso desde antes de haber dejado de menstruar. Bien, los síntomas pueden ser tan incómodos que la paciente incluso no sale a la calle porque todo el tiempo tiene que estar así o literalmente se está chorreando el sudor, entonces ella le da pena, se siente incómoda, entonces no quiere ni salir a veces. No tienen por qué pasar por estos momentos. Existe la calidad de vida y la cantidad de vida. Yo estoy 100% a favor de la calidad de vida. Entonces existen numerosos tratamientos que pueden quitarles todos estos síntomas y hacer que duerman bien, que amanezcan de buenas, que amanezcan perfectamente. Bueno, básicamente para el tratamiento de estos pacientes tenemos dos tipos de medicamentos, dos líneas de tratamiento. Una es las hormonas, que básicamente son el 70% de la población de las personas, y las otras son los tratamientos no hormonales. ¿Cuándo usamos unos y cuándo otros? Bueno, número uno, depende de los pacientes si tiene contraindicación del uso de hormonales o no. Y la otra es si la paciente tiene preferencia de un medicamento o el otro. Y la otra, por supuesto, la intensidad de los síntomas. Pacientes con síntomas muy marcados, no vamos a empezar con tratamientos no hormonales porque no les va a servir de nada. Pacientes con síntomas leves podríamos iniciar tratamientos no hormonales, que pues básicamente no pasa nada, lo pueden usar por mucho tiempo. Y si no les funciona, bueno, podemos aumentar la dosis o cambiarlos incluso a tratamientos hormonales. Pacientes que pueden usar hormonas, ¿quiénes son? Bueno, pacientes que tienen síntomas intensos, pacientes que no tienen cáncer de mama, que no tienen cáncer de ovario, que no tienen cáncer de endometrio, son los principales, y pacientes que no tienen miedo al uso de hormonas. Bueno, existe un estudio que se llama estudio WIP, que se hizo hace muchos años, y entonces eso decía que las hormonas causaban cáncer de mama, entonces automáticamente los pacientes dejaron de usar hormonas. Pero bueno, después de ese estudio, de hace muchos años, se han hecho muchos otros que demuestran lo contrario. Entonces ese estudio ya pasó a la historia. Desafortunadamente a veces se quedaron con la mala idea de las hormonas y le tienen miedo a las hormonas. Entonces no es que la paciente por usar hormonas tenga un cáncer secundario, sino que la paciente a lo mejor ya tenía un cáncer y el uso de hormonas hace que ese cáncer se desarrolle más rápido o se desenvuelva más rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues siempre estudio de mama, con ultrasonido de mama y mastografía una vez por año. No le tengan miedo a la mastografía, sí es un poquito incómoda, sí aprieta, pero es mucho mejor un dolor de 5 minutos a un dolor de toda la vida por cáncer. Entonces no le tengan miedo. Si descartan un cáncer de mama, pueden empezar a usar tratamiento hormonal. Ahora, hay pacientes que definitivamente no pueden usar hormonas, entonces ¿qué usamos? Bueno, tratamientos no hormonales, que básicamente tenemos los tratamientos que son isoflavonas o tratamientos parecidos a las hormonas, que son fitoestrógenos, y la otra opción de tratamiento son los ansiolíticos o antidepresivos, que ahorita vamos a comentar.
Bien, las isoflavonas, existen muchos medicamentos, pero bueno, tienen la gran ventaja de que como no son hormonales, pueden usarse por mucho tiempo sin el miedo a tener cáncer de mama, que es pues digamos la preocupación más común de estas pacientes que tienen bochornos, ¿no? Que a veces andan entre la espada y la pared de que prefiero tener síntomas o tener cáncer. Bueno, no es así. Recuerden, la calidad de vida es muy importante, pueden usar perfectamente sus medicamentos sin ese riesgo de cáncer. Bueno, en cuanto a los síntomas y el cuadro clínico y el diagnóstico. El diagnóstico es básicamente clínico. Una mujer que deja de menstruar más de un año prácticamente tiene menopausia. También hay unos pacientes que preguntan por el famoso perfil ovárico, el perfil hormonal, pero miren, la verdad es que no tiene mucho caso hacerlo, porque ya sabemos que cualquier paciente con menopausia va a tener una FSH mayor a 40, que es la hormona foliculoestimulante. Sí, efectivamente, entre más alta esté la hormona puede presentar más síntomas, pero eso no es muy relevante porque hay pacientes con FSH muy aumentada que no tienen síntomas, o unas pacientes que incluso tienen baja la FSH porque están aún en premenopausia y ya empiezan con síntomas. Entonces, yo pienso que lo más importante aquí es la clínica, ¿no? Cómo se siente la mujer, no tanto cómo están sus hormonas. Bueno, otro punto importante con la menopausia, bajan los estrógenos, entonces normalmente encontramos el estradiol en menos de 20, pero igual no tiene tanta relevancia el número que nos marque el laboratorio, sino cómo se están sintiendo ustedes. Otro punto importante que tenemos que descartar es cómo están los lípidos. Hay que pedir un perfil de lípidos porque normalmente la menopausia puede aumentar colesterol y triglicéridos, y específicamente el colesterol LDL, que es el de baja densidad, que es el que puede provocar infartos. Entonces, el uso de estrógenos disminuye el riesgo de infartos, que es otra causa muy común de muerte en la mujer en etapa perimenopáusica o menopáusica. Recuerden bajar de peso, controlar su presión arterial, todo eso reduce sus riesgos, y el uso de estrógenos incluso tiene un efecto cardioprotector, o sea, reduce el riesgo de infartos en el corazón. Entonces tiene otras ventajas, además de quitar los bochornos, tiene otras ventajas. Hablando de estrógenos, podemos tener también dos líneas. Las pacientes que tienen útero siempre deben usar estrógenos y progesterona. ¿Por qué? Porque si en ellas solamente usamos estrógenos, hacemos que crezca mucho el endometrio, y entonces esto puede provocar un cáncer de endometrio, hiperplasia de endometrio, hipertrofia de endometrio, sangrados abundantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compensar ese estrógeno con el uso de progesterona. El estrógeno tiene muchas presentaciones, hay pastillas, hay parches, hay inyecciones, hay geles, hay sprays, entonces tiene grandes ventajas. Y los progestágenos también podemos usar en dispositivo, podemos usar en implante, podemos usar pastillas, podemos usar parche, o bien podemos usar hormonas combinadas que contengan estrógenos progesterona. De estos pacientes con útero. También podemos usar ciclos continuos, en donde tratemos de que la paciente no menstrue, que eso lo prefieren más o menos las pacientes de más de 45, que dicen ya no quiero más menstruación. Y hay pacientes, por ejemplo, de 40 que les gusta seguir menstruando y que me piden estrógenos por tiempos cíclicos, ¿no? Por ejemplo, 21 días sí, 7 no, como los anticonceptivos más o menos. Bien, eso es la paciente con útero. Paciente sin útero puede usar solamente estrógenos, que tiene grandes beneficios. Por ejemplo, el estrógeno que se pone solamente en la piel por medio de gel o de spray, pues tiene la ventaja que no son tomados, no tienen que pasar por el estómago, por el hígado, por el riñón, todo ese metabolismo que puede hacer un poquito más de daño hepático, daño renal o gastritis, bueno, pues se lo evitan. Entonces es una sustancia que se absorbe por la piel, que afecta a todo el organismo y que beneficia a todo el organismo. También existen pacientes que solamente tienen síntomas vaginales, que podemos dar solamente un estrógeno vaginal. Pero regresando a los bochornos, que es el tema que nos preocupa hoy, el estrógeno quita prácticamente el 70-80% de los síntomas, les beneficia bastante. Y siendo precavidas con sus estudios de control, de ultrasonido vaginal, de ultrasonido de mama, de mastografía, pues descartamos los problemas principales, que serían los efectos secundarios del estrógeno o las complicaciones que podríamos tener con el uso de estrógenos. Se hacen sus rutinas una vez por año, o si están muy preocupadas por las complicaciones, pues pueden ser rutinas de cada 6 meses, no la mastografía, pero los ultrasonidos se pueden hacer cada 6 meses, y así ustedes están mucho más tranquilas. Bien, en pacientes que no quieren usar hormonas o definitivamente tienen contraindicado el uso de hormonas, tenemos una excelente opción, que es la tibolona. La tibolona tiene efectos androgénicos y tiene muy poco efecto estrogénico, entonces evita ese riesgo que tenemos de cáncer de mama, de cáncer de endometrio, quita muy bien los bochornos, quita muy bien la disminución del líbido, quita muy bien el mal humor, la depresión. Entonces, tibolona es una excelente opción para todas. Tiene la gran ventaja también que ayuda un poquito a la función de los huesos, evita osteoporosis, evita muchos problemas. La tibolona es maravillosa. Entonces, ¿quiénes pueden usar tibolona? Las pacientes que tienen síntomas moderados,
pero incómodos y que no quieren o no pueden usar estrógenos. Tenemos también otra opción que son los SERMs, que es el relocifeno. Eso también nos ayuda incluso para beneficio de osteoporosis. Entonces tenemos una gama muy amplia. Existen otros tratamientos que, bueno, siempre están en controversia porque hay unos pacientes que no están de acuerdo, pero son excelentes, son maravillosos. Son los ansiolíticos antidepresivos. Existen desde hace muchos años cantidad de estos medicamentos y existe también la mala fama o el miedo o la desinformación de las pacientes que piensan que se vuelven a volver adictas. Bueno, no. Existen muchos tratamientos de bajas dosis que les van a ayudar muchísimo con sus bochornos. Están demostrados científicamente con cantidad de artículos y que pueden usar, o de preferencia deben usar, al menos por 6 meses. Esos medicamentos se pueden empezar con dosis bajas. Son ansiolíticos antidepresivos, por ejemplo el citalopram es muy bueno. Entonces pueden empezar a lo mejor con dosis de 10 miligramos. Lo intentan un mes, no les sirve, le cambian a dosis de 20 miligramos. No les funciona, pueden usar la dosis de 40. Pero bueno, todo eso se puede subir y bajar la dosis poco a poco, depende a la respuesta que van teniendo ustedes. Ahora, eso tiene beneficios también a veces hasta para dormir. No quiere decir que todas las personas que usen esos medicamentos tengan sueño todo el día, pero lo pueden usar, por ejemplo, 1 hora antes de dormir. Entonces les quita los síntomas, pueden descansar muy bien sin bochornos, sin vasomotores, que son esa sensación de que les queman por dentro, o de las sudoraciones nocturnas, y además pueden tener un sueño mucho más relajado, más tranquilas y todo. También si sus médicos por favor las mandan al psiquiatra, no se sientan mal. Existe la mala idea de que ir al psiquiatra es ir con un loquero y siempre se enojan y dicen no estoy loca porque me mandan con un psiquiatra. No, los psiquiatras son médicos como cualquier especialista, así como tienen problemas de corazón van al cardiólogo, si son diabéticos van con el endocrinólogo, igual. Si tienen problemas emocionales, que estén llorando por cualquier cosa, que se enojen por cualquier cosa y que se sientan incómodas con ustedes mismas, son muy comunes esos síntomas en la menopausia. No importa, van con el psiquiatra y ellos les dosifican sus medicamentos ansiolíticos antidepresivos que pueden usar por mucho tiempo. Hay pacientes que los usan 6 meses, se sienten bien, están estables, podemos empezar a reducir la dosis poco a poco y entonces ya pueden vivir sin sus antidepresivos. Pero sí úsenlos, no les tengan miedo. También no los suspendan brusco porque entonces el efecto de rebote. Deben ser siempre paulatinamente las dosificaciones. ¿Qué pacientes definitivamente no pueden usar estrógenos, que son las hormonas? Bueno, pacientes con problemas hepáticos, hepatopatías, pacientes con lupus, pacientes con trombosis, que hayan tenido trombosis o que tengan riesgo de trombosis, porque estos coágulos pueden irse a corazón, pulmones o cerebro y causar la muerte, pacientes con cáncer de mama, pacientes con cáncer de endometrio. Estos pacientes definitivamente no les podemos dar hormonas y podemos usar fitoestrógenos, o podemos usar ansiolíticos o podemos usar isoflavones. Las pacientes que tienen riesgos relativos o que tienen una contraindicación relativa pueden ser pacientes con hipertensión, con diabetes, con migrañas, problemas de colesterol triglicéridos o pacientes con antecedente de algún cáncer ginecológico o un sangrado oncológico que todavía está en estudio. El cuadro clínico de los bochornos o de los vasomotores puede ser tan intenso que las ponga de malas todo el día. No tienen por qué tener esta necesidad, no tienen por qué estar pasando por esto. El costo de los medicamentos, ya sean hormonales o no hormonales, va alrededor de los 500 pesos, máximo 700 o 1000. Entonces no es algo imposible de pagar. Estoy hablando de tratamientos mensuales, tratamientos completos de un mes por 500 pesos. O aún así, si les es muy costoso, hay genéricos intercambiables autorizados por Secretaría de Salud y por COFEPRIS, con excelentes resultados también, que a lo mejor les puede costar 200 pesos por mes. Entonces no es una terapia imposible de pagar y es algo que por supuesto vale la pena. ¿Cuánto pagarían ustedes por un tratamiento para sus hijos? Bueno, son todos ustedes tan importantes como sus hijos, así es que tomen sus tratamientos, no piensen que es una inversión, al contrario, es un gusto tener una vida sana, saludable y confortable, cómoda. Hay pacientes que llegan a tener de veras pleitos familiares, tanto con hijos, con maridos, con parejas, con quien sea, porque están muy incómodas, ni ellas mismas están a gusto con los bochornos. No dormir bien es muy incómodo. Si ustedes creen que eso les va a durar 2-3 días, se les va a quitar, ok, intenten 2-3 días, máximo una semana. Si ven que ya pasó más de una semana, 2 semanas con los síntomas, no se les va a quitar espontáneamente. Usen los tratamientos, pueden usarlos por tiempo, por ejemplo, úsenlos 6 meses, intenten reducir las dosis. Si ya se les quitó, perfecto, adiós al tratamiento. Si reducen las dosis y vuelven con los síntomas, vuelvan a tomar sus dosis normales.
Hay pacientes que requieren 1 año de tratamiento, hay pacientes que requieren 5, hay pacientes que requieren 10, no es igual para todos. Hay pacientes que ni siquiera en su vida han presentado ni van a presentar ningún síntoma vasomotor. Pues que bueno, pero es el 20-30% de las pacientes. La mayoría sí los tienen. Y qué necesidad de tener algo que les haga sentir incómodas. No piensen que es un gasto, es una inversión para su salud y es una inversión para su bienestar. Acuérdense, la salud y el bienestar son invaluables, no tienen precio. Tómenlos, se los recomiendo muchísimo. Bien, tampoco se automediquen. Recuerden que siempre el médico tiene que revisarlas primero para saber si están en condiciones de usar el medicamento y qué medicamento sería el mejor para su caso en especial. También recuerden que el medicamento no es magia, no se les va a quitar de un día para otro la molestia, los bochornos y todo, la sensación de que es sudoración, de que se queman por dentro, todo eso no se quita de inmediato. A veces puede requerir varios días o incluso 1 o 2 semanas empezar a reducir los síntomas. No se desesperen, tómenlos. Si ven que a pesar de haberlos tomado 1 mes no mejoran sus síntomas, por supuesto avisen a su médico. Normalmente los ginecólogos podemos mandar un medicamento y si vemos que no hay mejoría podemos combinar 2 medicamentos o a veces hasta 3. Todo depende de la respuesta de la paciente. Lo que queremos es que la paciente se sienta bien, se sienta cómoda, se le quiten sus molestias y viva una vida plena y feliz. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y lo puedan compartir. Suscríbanse al canal, aquí vamos a estar constantemente metiendo videos de ginecología y en la descripción pueden ustedes encontrar los teléfonos de citas, así como los links de nuestras redes sociales y nuestra página web.